ni la izquierda ni la derecha deben por qué dominar las instituciones, sino que tiene que ser la evidencia científica criminal, especialmente el Ministerio Público. Desafortunadamente, si nos vamos a la cruda realidad, sí, en realidad estamos muy lejos de tener todo eso. Todavía falta. Sí. Por ejemplo, cuando uno menciona que el Ministerio Público reacciona con tantas horas de retraso, sí. También por otro lado, aquí en Guatemala se da que vemos la prensa, la radio, la televisión llenas de anuncios del gobierno diciendo lo maravilloso sí. que estamos, gastando muchos millones que muy bien podían ir a esos laboratorios, a tener esas pruebas listas, a que funcionaran. Pero aquí prefieren mentir al pueblo o querernos engañar con que la cosa está mucho mejor cuando realmente va muy mal. Así es. Dice que usted mencionó lo que es interesante y que yo quisiera regresar a ello. Cuando estábamos hablando de estos alcaldes, usted mencionó, el pueblo sabe quiénes son la seguridad de los alcaldes. Así es. Mire qué terrible que los alcaldes anden con 10, 12 guardaespaldas. Así es. Si ellos son funcionarios públicos electos para servir. Así es. Pero ¿no le parece a usted una aberración que cualquier alcalde pretenda o quiera? Hay excepciones porque no podemos... Hay alcaldes honorables, así es. Pero la mayor parte creen que ganaron un reinado o creen que ganaron una mafia. Sí. Y andan armados por todos lados. ¿No le parece terrible eso? Eso no solo es un insulto al pueblo de Guatemala que trabaja para pagar los impuestos con los que se andan dando esos lujos los funcionarios, sino que eso es una bofetada en la cara para con la Contraloría General de Cuentas de la Nación y para el Ministerio Público. Esos desmanes que estaba reportando el periodista de Prensa Libre, que se reportó que habían desmanes en la municipalidad de Panán y en la municipalidad de Mazatenango por 2.8 millones de quetzales, doctor. Esos desmanes no serían posibles si ahí existiera una delegación de la Contraloría General de Cuentas de la Nación y una Fiscalía contra la Corrupción a nivel nacional, que debería ser la fiscalía más importante del país, que debería ser la fiscalía con más presupuesto, que debería ser la fiscalía con más fiscales y que debería ser la fiscalía con más entrenamiento. Ahora, ¿cuáles son las fiscalías que se llevan las palmas? Las fiscalías de derechos humanos, donde hay casos del conflicto armado interno de hace 36 años, ¿verdad, doctor? Y hoy nos están matando mareros, nos están matando alcaldes corruptos y nos están matando funcionarios y narcotraficantes. ¿Cómo así que vamos a seguir peleando una guerra de hace 30 años cuando hoy están matando a un chofer de camioneta mientras usted y yo estamos platicando porque no hay seguridad en la ciudad de Guatemala? Claro, y por ejemplo, pues se dice, señor presidente, dice, esta es una guerra entre los salvatruchas y los de la zona 18, como que esto fuera natural, ¿verdad? Eso es terriblemente lamentable. Pero, digamos, Giovanni, entrando nosotros en la parte gremial de periodistas que obviamente estamos llegando a una fase, a una etapa preelectoral. Ya hemos visto que el ambiente ya se está caldeando, han habido asesinatos de candidatos a alcaldes, incluso con su esposa en una forma lamentable, y esto pareciera que va a seguir, y vemos que cada día está peor. ¿Qué apoyo verdaderamente puede sentir un periodista en la provincia particularmente, o que puede ser en cualquier punto de Guatemala? ¿Con qué se siente apoyado? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cámaras, como asociaciones para ayudar? Sí, yo primero diría a todos los periodistas del país que la Cámara Guatemalteca de Periodismo, la APG, el Círculo Nacional de Prensa, la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, etcétera, hay muchas asociaciones de prensa, hay más de 10 asociaciones o 14 asociaciones de prensa inscritas en el país, y yo creo que deben abocarse. También hay asociaciones de periodistas en cada uno de los departamentos. Mazatenango tiene una asociación de periodistas, Retaluleu también, conozco también de otras asociaciones de periodistas en Puerto Barrios y en otros departamentos de Guatemala. Creo yo que lo más importante, doctor, es que nosotros como periodistas nos agremiemos. Tenemos que agremiarnos, tenemos que volvernos grupos inteligentes de periodistas que se defienden mutuamente. Y creo también que los dueños de medios, en la Cámara, por ejemplo, de Medios de Guatemala, deben también generar protocolos de seguridad. Nosotros en la Cámara Guatemalteca de Periodismo hemos accionado varias veces. También estamos combinando al Procurador de Derechos Humanos, que tiene la obligación de defender a todos los ciudadanos del país, incluyendo a los periodistas, de hacer, digamos, protocolos de seguridad. Está también, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras, está la Sociedad Interamericana de Prensa, o sea, hay maneras. Y yo he visto a muchos dueños de medios y a muchos editores ayudar a periodistas en problemas. Si no nos empezamos a ayudar a nosotros mismos por nosotros mismos, nadie realmente lo va a hacer por nosotros, número uno. Y número dos, el gobierno prometió un sistema de protección a periodistas que no lo ha implementado. Lo único que se hizo con ese sistema fue cobrar dinero de cooperación internacional. Algunas personas han de haber salido con muy buenos contratos de ahí, pero no se ha, digamos, operativizado un sistema real de protección a periodistas. Tiene que haber un teléfono de emergencia,
tienen que haber expertos en seguridad que contesten esas llamadas telefónicas y tiene que haber una coordinación con la Policía Nacional Civil. Tiene que haber un sistema donde un periodista puede llamar y hacer una denuncia. Esa denuncia puede ser comprobada por un aparato de investigación estatal y hay un cuerpo específico policíaco del gobierno que tiene que prestarle seguridad al periodista que se sienta intimidado, al periodista que se sienta acosado o al periodista que ha sido amenazado. Ningún alcalde del país, ningún ministro de Estado, el presidente de la República, los presidentes de los poderes del Estado, ni ningún funcionario público tiene que sentirse con el derecho de abusar a ningún guatemalteco, mucho menos a un periodista. Entonces, nosotros como periodistas, ¿qué podemos hacer? Primero, no echarnos para atrás, ¿verdad, doctor? No permitir que estos hechos de sangre nos intimiden. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser determinantes y en vez de replegarnos tenemos que ir a la ofensiva. A esos dos alcaldes, el de Mazatenango y el de Panamá, en Suchitepeques, la prensa guatemalteca los debe de auditar de cabo a rabo. Esos dos funcionarios públicos tienen que tener prácticamente, a través de una investigación periodística seria, una muerte civil y esta tiene que ser, por estos crímenes, si se demuestra que son culpables dentro del proceso legal, este tiene que ser el fin de la carrera política de esos dos alcaldes. Y desde este momento, conmino yo a los partidos políticos a que no vayan a cometer la barbaridad de postular a alcaldes asesinos de periodistas. Porque si se comprueba que estos alcaldes están involucrados en la muerte de estos dos periodistas y colegas, sería una barbaridad y un latrocinio y un insulto al pueblo de Guatemala que cualquier partido político los postule. Entonces debemos presionar como prensa y no echarnos para atrás. Y lo desafortunado, Giovanni, es que realmente sucede, ¿no? Porque de repente aparece algunos alcaldes que tienen unos antecedentes terribles y hasta se le hace fiesta porque se une a un partido X para lograr su 10ª reelección, cambiando cada vez de camiseta, cambiando cada vez de color, porque simplemente... Y cada vez más millonario. Y cada vez más millonarios. Yo comparto con usted, yo creo que nosotros tenemos como periodistas la obligación de denunciar, pero prácticamente yo creo que también, como así mencionamos, que sin libertad de expresión, simplemente no hay libertad. Y que esto no atañe únicamente al periodista, sino que también al ciudadano. Yo creo que cada ciudadano debe volverse un periodista. Cada ciudadano cuando mire algo debe denunciarlo inmediatamente. Debe saber de que si no denunciamos, si no tenemos el valor de hacerlo, Guatemala nunca va a cambiar, ¿verdad? Así es, doctor. Y acuérdese, doctor, que los corruptos se basan en la indiferencia y en el miedo para hacer lo que se les da la gana. Cuando el pueblo se levanta, cuando el pueblo se subleva y cuando el pueblo se rebela contra la corrupción, no hay corrupto del mundo que aguante. Y el que no me lo crea, que mire a Estrada Cabrera en la historia de Guatemala, que era un presidente corrupto que fue defenestrado por el pueblo de Guatemala, que mire a Muammar Gaddafi en Libia, o que mire a Assad en Siria. No hay dictador, por más violento y criminal que sea, que resista a un pueblo que se levanta. Y especialmente cuando una prensa es valiente, cuando una prensa es independiente y cuando hay periodistas como usted, doctor, y muchos otros, que tienen el valor de denunciar y de mantenerse en el tiempo y de no replegarse y de no claudicar, ahí es cuando también la población se inspira, porque Guatemala necesita héroes y necesita periodistas como los ha habido, como el gran David Vela, como el gran Isidoro Zarco y como tantos otros periodistas que los hay en los departamentos y en la ciudad capital, que no claudiquen. Yo invito a la prensa nacional a no claudicar. Invito a la prensa nacional a ser mucho más incisivos y tener mucho más colmillo y más garra, y a esos dos alcaldes mazateco, el de Mazatenango y el de Panamá, a que los fiscalicen y a que continuemos la lucha del periodista de Prensa Libre y del Radio Nuevo Mundo, y que esas muertes no sean en vano. Tiene que saber el poder corrupto que el pueblo no va a aceptar eso. Y todos los alcaldes en general, ¿verdad? Y todos los funcionarios que se han acostumbrado a hacer fiesta del Estado, que se han acostumbrado a robar, a vivir, a creer que el pueblo permanente va a ser abusado y permanentemente va a doblar su espalda, tienen que saber que no. Yo creo que esta crisis es una oportunidad real para que nosotros, parafraseando lo que dice el licenciado Giovanni Frati, salgamos adelante, tengamos una nueva Guatemala digna, una Guatemala en la cual los ciudadanos afrontemos esto con valentía y logremos cambiarla. Sin libertad de expresión, simplemente no hay libertad. Condenamos de nuevo, repudiamos el asesinato triste, pero que sea por algo, que de esa sangre derramada florezca una nueva Guatemala. Muchas gracias, Giovanni. Nos vamos a tener que ir esta noche. A ustedes que nos están viendo y escuchando, nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches.
Guatevisión.